¿Qué te parece iniciar la semana con un café con piquete? Te invitan Amado Figueroa, Berta Alfaro, Dinorat Mota, Joel Sánchez, Mireya Borrego, Nadia Mejía Nelly Ubaldo y Yadira García. ¡Comenzamos! Terminar su ciclo escolar en las aulas. Incluso pues hay ya algunos amparos también. Eso será parte de lo que vamos a tener. También tendremos aquí como invitados a través de una llamada telefónica a los candidatos a dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, mire, ¿cómo ves el panorama? Pues yo creo que hay muchas aristas en esto de lo del COVID, porque precisamente, bueno, hay papás que no pueden cambiar su dinámica de la noche a la mañana, tienen que ver cómo le hacen, con quién dejan a los niños, sobre todo quienes trabajan, y bueno, como dicen este colectivo de padres de familia que está promoviendo las clases presenciales, pues que están a menos de 20 días de terminar el ciclo escolar. Entonces, bueno, pero también entiendo a quienes dicen, no, yo sí prefiero que mi hijo o mi hija esté protegido, pueden estar en clases en línea aquí en la casa, pero bueno, no son igual las circunstancias para todas las familias. Y precisamente por eso yo quiero leer una columna que escribió nuestra amiga y colaboradora de este programa, Nelly Ubaldo, el viernes pasado, precisamente que habla del tema. Dice, las caritas de los niños felices por encontrarse de nuevo con sus compañeritos, por conocerlos en persona al fin, en algunos casos actividades al aire libre, maestras y maestros apoyando a sus estudiantes de manera directa en diferentes áreas de oportunidad. Todo finalizó rápidamente. Hubo niñas y niños que ni siquiera regresaron presencial al 100% o en modalidad híbrida. Tristemente, nuevamente la niñez fue recluida en su casa sin preguntarles, sin considerar cómo se sentían al regresar, sin pensar si es lo mejor para ellos o no. Pasaron de conocer lo que era la escuela presencial por unos meses para regresar a su casa a tomar clases en línea, con familias en ocasiones que dejaron de pagar el internet porque ya no era la única opción para poder tomar clases. Y la economía familiar no permitía tener ese gasto. Si bien es cierto que el aumento de los casos de COVID-19 es importante, hasta el pasado miércoles eran 2.900 casos activos en 75 municipios del estado y se dio a conocer que en escuelas de diversos niveles educativos se estaban presentando casos. No indica que regresar a los niños a sus casas fuera la mejor opción. Las escuelas cuentan con filtros sanitarios, los niños son los más conscientes de tener puesto correctamente el cubrebocas, saben que deben lavar sus manos constantemente y ocupan gel cada que pueden en el transcurso del día. Entonces, ¿en dónde se está contagiando la gente? Acudí en pasados días a un famoso restaurante tipo buffet de precio económico en zona plateada, las mesas llenas al 100%, el lugar pequeño y con mala ventilación por el tiempo y el hambre. Accedimos a entrar, pero no volvemos más. Efectivamente, para muchos es más que obvio, los contagios se dan en los estadios, en los bares, en los restaurantes que ya no cuidan el aforo como antes, porque también la economía los ha estado ahorcando, derivado de los pocos apoyos a estos sectores, porque las autoridades que deberían observar esta situación ya tampoco lo hacen. Y para colmo, se han realizado ferias en diferentes municipios y mítines de planillas del sector educativo para renovar su sindicato, por cierto. Y así, muchos siguen sus actividades, salen y pueden hacer una vida casi normal, menos los niños, que nuevamente son recluidos en su casa y se les niega su derecho a continuar estudiando de manera presencial, que para muchos era la mejor opción. Hasta aquí la columna de nuestra amiga Nelly Ubaldo. ¿Qué opinas, Dino? Yo creo que, bueno, los datos van cambiando todos los días y de 2.000 casos, los que escribió Nelly, ya tenemos más de 4.000 casos activos. Se debe preservar por encima de todo, yo creo que el bienestar de la niñez, y ambas partes, siento yo, tienen razón, porque, bueno, si bien es cierto, las autoridades han señalado más de 100 brotes, 128 brotes hasta el día que se decidió que se dieran las clases a distancia, eran 128 brotes en preescolar y 103 en primaria. Entonces, bueno, esto debe de alguna manera prender las alertas en las autoridades. Pero, ¿qué te parece si regresando del corte continuamos con esto? Claro que sí. Nos escuchamos en un momento.
Esto es Café con Piquete. Regresamos. Tema del COVID. Y bueno, déjenme comentarles que precisamente ayer se dio a conocer que el Estado ya supera los 100,000 casos acumulados durante esta pandemia. Y bueno, la decisión de llevar las clases en línea es en 11 municipios. Y bueno, como les comentábamos, esto ya ha causado de alguna manera inconformidad. Y también este fin de semana otro grupo de padres de familia se reunieron. La Asociación Civil Defiende AC se reunió con el secretario de Salud, acompañado también con las diputadas Erika Rodríguez. Y bueno, ahí también plantearon esta decisión de por qué se van los menores de nuevo a recluir en sus casas. Y como ya lo decía Nelly, también pues está el tema de que, bueno, los restaurantes no están respetando los aforos, las plazas comerciales, las ferias, los estadios, todo parece... Los conciertos, ya hay conciertos, y ahí sí, Así ¿no? es, todo parece normal excepto para los menores. Pues sí, yo creo que también hay que tomar en cuenta eso y también como lo mencionaba Nelly, los niños son muy cuidadosos, cuando se les da una indicación la mayor parte la siguen, no como las personas adultas que a veces somos más necias. Creo que los niños deben tener pues al menos la opción, ¿no? De decir, no, pues yo sí prefiero estar en mi casa o yo sí prefiero estar en la escuela, porque además si recuerdas, la restricción para los niños también fue a supermercados, a parques, entonces ellos lo han llevado más difícil toda esta pandemia y precisamente tenemos una llamada de la señora Ruth García Cordero en representación del colectivo Padres y Madres de Familia por la Educación Presencial en Hidalgo, no sé si ya la tenemos. Ruth, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues para que nos platiques un poco de cómo ven ustedes en este colectivo, pues esta decisión de las autoridades de que los niños regresen de nuevo a estar frente a una computadora. Pues mira, antes que nada la saludo de verdad, Mireya, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por preocuparse por esta situación que nos preocupa, ¿no? A muchísimos padres y madres de familia, cuidadores y tutores, porque hay que recordar que una medida de esta naturaleza afecta no nada más a los niños y a las niñas, que ellos son nuestra prioridad, ¿no? Antes que nada, nosotros siempre hemos pugnado por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero pues son medidas que sin duda alguna perjudican o alteran, ¿no?, la dinámica familiar, porque pues sabemos que muchas madres de familia, muchos padres salen a trabajar y entonces los niños y las niñas tienen que quedar en el cuidado de otros tutores o cuidadores primarios, ¿no?, como pueden ser los abuelos, los tíos, en fin. Entonces, pues para nosotros de entrada fue una decisión que no veíamos venir. O sea, la verdad es que no hubo algún aviso previo, no hubo alguna circunstancia que nos hiciera pensar, ¿no?, que al cierre del ciclo escolar pues iban a volver a matar a los niños en línea, ¿no? Y menos pues cuando ya se había iniciado la vacunación de los pequeños de 5 a 11 años, pues entonces eso a nosotros nos hizo suponer pues que todo iba bien y que ese tipo de situaciones no iban a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, pues bueno, se vuelven a cerrar las escuelas. La verdad es que somos miles de padres y madres de familia que no estamos de acuerdo con estas medidas, y mucho menos si se toman de un día para el otro, ¿no? Porque también eso, pues, honestamente denota una falta de empatía tremenda hacia los propios niños, niñas, y hacia los padres de familia, de toda la familia. Es una falta de empatía total que de un día para el otro te dicen que sabes que te regresas a la virtualidad, por muchísimos factores, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante siempre el tema de la salud mental y de la salud emocional, que de repente no son como tan visibilizados, ¿no? Que no se les presta tanta atención, pero que nosotros sabemos por voz de los propios padres que muchísimos niños y niñas están atravesando por situaciones muy complicadas ya en este sentido, ¿no? De salud emocional y de salud mental respecto al regreso a clases.
muchos nos han compartido que las escenas fueron pues muy tristes, ¿no? Desgarradoras con los niños de decirles que regresaban a la virtualidad. Todos estos chicos que terminaban la secundaria, por ejemplo, la primaria, que estaban emocionados de cerrar un ciclo con sus amigos, sencillamente fue su último día de clases y no lo sabían, no tuvieron ni oportunidad de despedirse. Y mucha gente puede minimizarlo, porque nos hemos dado cuenta también de que pues, hay personas que minimizan muchísimo las emociones de los niños y de las niñas, de pues que se adapten, pues eso les tocó vivir, pues ya ni modo, ¿no? Pero no es fácil y nunca ha sido fácil explicarle a los niños y a las niñas por qué los adultos podemos seguir haciendo nuestra vida de la manera más normal y por qué todos nuestros espacios siguen abiertos, nuestros trabajos, ¿no? Nuestros lugares recreativos, etcétera, pero los suyos no. Entonces, pues de repente esto también se ha convertido en una estigmatización que para nosotros pues es incomprensible, ¿no? Claro. Oye, Ruth, cuéntanos un poco. Tengo entendido que ya hay algunos amparos. ¿Cuántos y cómo se está actuando de esta manera? Pues mira, la verdad es que yo no sabría decirte cuántos. La verdad es que el primer amparo que se promovió no salió del colectivo, ¿no? De este colectivo de padres y madres de familia. Pero nosotros lo celebramos también porque pues nos damos cuenta que cada vez son más personas involucradas, ¿no? En defender los derechos de la infancia. Entonces, pues todo lo que sube para garantizarles el derecho a la salud integral, que incluya sus emociones y su salud mental, en fin, o sea, no solo la física, ¿no? Que bueno, que sabemos también que la salud mental incide también en la salud física y en el derecho a la educación. Pues nosotros celebramos todo este tipo de acciones, ¿no? Y las apoyamos, por supuesto, y se trata de sumar. Entonces, pues sabemos que ya hay padres y madres de familia que se han acercado a los abogados justamente pues para comenzar a tomar cartas en el asunto, pues ya en otro sentido, ¿no? Ya no solo la presión social, sino ejerciendo una presión legal respecto a este tipo de medidas. También sabemos que algunas asociaciones pues han promovido ya amparos para proteger a las escuelas. Creo que a diferencia del cierre anterior de las escuelas, pues en esta ocasión sí muchos directivos de primarias, de secundarias, etcétera, de preescolar, pues también están en contra de la medida, porque ¿quién más puede dar fe y quién más puede dar cuenta de la grave afectación del confinamiento prolongado en los niños y las niñas si no somos los maestros, las maestras y en su cambio los directores de las escuelas, ¿no? ¿Ustedes van a recurrir, Ruth? ¿Ustedes van a recurrir también en el colectivo donde tú estás? ¿Van a recurrir a estos amparos? Mira, nosotros en este momento, o sea, el pasado viernes tuvimos una reunión con las autoridades de salud del Estado. Ellos nos comentan que vienen transformados cruciales en el tema de la vacunación, de un pico en la ola, en fin. Entonces, acordamos, ¿no? Bueno, en este momento nosotros acordamos que se va a hacer todo lo posible para que el regreso sea de manera presencial, pero en caso de que no fuera de manera presencial, pues ya en la ocasión anterior también tuvimos que recurrir a paros y también tuvimos que recurrir a quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces nosotros estamos muy abiertos al diálogo, a sumar, ¿no? Porque creo que si sumamos esfuerzos, creo que todos podemos lograr que las escuelas abran y no lo vamos a lograr nunca, porque la UNICEF dice que lo último en cerrar debe ser la escuela y que en el caso de que llegamos a cerrar también debe ser lo primero en abrir. Y no es una idea de nosotros, ¿no? Es la UNICEF que te dice que la escuela no debe volver a cerrar. Entonces, en este momento, nosotros como colectivo, ¿no? Estamos atendiendo al llamado de las autoridades de salud del Estado, pero en caso de que no se regresara de manera presencial en agosto, pues sí tendremos que quizás tomar otras medidas, ¿no? Ruth, estamos a 20 días, a 3 semanas de que concluya el ciclo escolar. ¿Creen que antes de que suceda esto ya pudieran regresar los niños o ya sería para el siguiente ciclo? Pero si nos permites, contéstanos después del corte. ¿Te parece bien? De acuerdo, sí. Muchas gracias. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Ruth, ¿cómo ves tú? Pues mira, no
podría considerar que son caprichos personales o de un grupúsculo, como nos llamaron en algún momento, grupúsculo de padres y de madres que no aguantamos a nuestros hijos en la casa, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con eso, sino que es una visión generalizada de muchos padres y madres de familia, en donde cada día que los niños pasan fuera de la escuela cuenta. Se minimizó muchísimo al decir, pues ya nada más faltan 3 semanas, pues ya hace falta, pues ya ni modo, pues ya hay que aguantarnos, ¿no? Pero estas 3 semanas, especialmente para la clase trabajadora, especialmente para esos padres y madres que no cuentan con recursos, que no cuentan con redes de apoyo, etcétera, estas 3 semanas son complicadísimas. Si los niños se quedan solos en su casa porque los padres tienen que salir a trabajar, porque dicen, bueno, es que entonces yo tengo que ponderar, comemos, estudiamos, o qué hacemos, entonces yo me quedo con mis hijos en la casa y entonces, ¿quién trabaja, no? Me descuentan el día, entonces, ¿yo qué hago, no? Entonces, 3 semanas es muchísimo tiempo, son los ingresos familiares de muchísimas familias. Entonces, como yo te decía, pues honestamente sí consideramos que fue una falta de empatía total, aparte de hacerlo de una manera tan abrupta, en donde las familias ni siquiera tuvieron tiempo de prepararse ni de preparar psicológicamente a sus hijos o a sus hijas para este tipo de decisiones, ¿no? Había escuelas, como te comentaba, que pues ampararon y además porque ellos son quienes más ven el daño que se le ha ocasionado a los niños con este confinamiento, pero además, pues, o sea, cada día cuenta, y había escuelas que no reportaban brotes, ¿no? O sea, había escuelas que decían, bueno, y tú, porque nos han buscado muchísimas personas de todo el estado, de verdad, o sea, de muchos municipios, no nada más de Pachuca, en donde nos dicen, es que yo en mi escuela no tengo un solo caso, ¿por qué tengo que cerrar, no? Entonces también fue una decisión que o sea, como parejo, ¿no? O sea, se determinó que todos se fueran en esos 11 municipios sin que hubiera una mediación de por medio, ¿no? Sin un análisis de saber cuántos casos había en los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, pues mira, mucha gente dice que ya el ciclo ya prácticamente está cerrado, etcétera. Pero pues seamos un poquito más empáticos con estos niños y niñas que no tienen redes de apoyo, con estas familias que de verdad se abre una brecha de pobreza que muchas veces desde el privilegio no alcanzamos a ver, ¿no? ¿Qué les dicen las autoridades, Ruth? ¿Hay posibilidad de que sí se pueda concluir el ciclo escolar en los próximos días de manera presencial? Pues mira, las autoridades de salud dicen que ellos hicieron una recomendación a la SEP y que fue SEP quien determinó que los 11 municipios pues que cerraran las aulas, ¿no? O sea, las escuelas. Que ellos lo que hicieron fue una recomendación, incluso pues nosotros lo estuvimos buscando en el periódico oficial del Estado y pues no está como tal la medida, o sea, la disposición de manera pues oficial, por así decirlo, no está en el periódico oficial del Estado y entonces pues distintas escuelas buscaron, ¿no?, a la SEP que les contestó con un comunicado en donde les dice que no y que acá están las disposiciones, se van a hacer acreedores a una multa. Entonces ahora estamos buscando el acercamiento justamente con la SEP pues para escuchar sus argumentos, ¿no?, para que también ellos nos digan el porqué de la medida tan drástica y tan pues de repente siento unilateral, ¿no?, en su momento. Unilateral porque te digo, o sea, había escuelas que no reportaban un solo contagio en sus escuelas, y quizás porque son escuelas pequeñas o porque habían tenido brotes y ya habían pasado. A nosotros las autoridades sanitarias nos decían que ahorita su preocupación pues eran los niños que no tenían vacunas, ¿no?, de 5 a 11 años, y que están haciendo un esfuerzo pues por vacunarlos lo antes posible, por llegar a la mayor cantidad de niños y niñas, con la finalidad pues de que puedan abrir en agosto sin mayor problema, ¿no? Entonces, si nuestros chicos de secundaria, de preparatoria y de universidad ya están vacunados, pues entonces, ¿por qué cerrar estas escuelas también, no? Claro. Ruth, pues te agradecemos mucho tu llamada y seguimos pendientes, pues a ver qué pasa el próximo ciclo escolar. Ojalá, como tú dices, se atiendan estas recomendaciones de estos organismos internacionales y bueno, los niños puedan nuevamente retomar su vida. Muchas gracias, Ruth. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y únicamente decirle a muchos padres y madres de familia que dicen, o sea, que no están de acuerdo con la educación presencial todavía, este colectivo no pretende
Nosotros siempre hemos dicho que el regreso sea voluntario y no es una lucha de contra los que sí queremos contra los que no quieren, ¿no? O sea, creo que hemos sido respetuosos en todo momento de la decisión que cada familia tome y que considere mejor para sus hijos y sus hijas. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Ruth. Que tengan excelente semana. Igualmente, gracias. Bueno, y siguiendo aquí en Café con Piquete, déjenme les cuento que por la mañana tuvimos un incidente, nuevamente una fuga de combustible, Mireya. Pues creo que ya son el pan de cada día, ¿no? Seguimos ocupando el primer lugar a nivel nacional, Hidalgo, en este tipo de delito, ¿no, Dinora? Así es, lamentablemente, bueno, hay estadísticas que señalan que pues Hidalgo se encuentra todavía a la cabeza en el robo de combustible y bueno, pues ahora tocó en la comunidad de Ulapa, en el municipio de Tetepango, donde por la mañana pues una fuga clandestina que según esto el chorro alcanzó hasta 10 metros de altura, pues tuvieron que intervenir las autoridades apoyados por los militares, quienes comenzaron el desalojo en esta comunidad, pues ante la nube tóxica que ya se registraba y ante el fuerte olor también que se tenía ahí en la zona. Y bueno, nos señalan que al parecer la fuga ya pudo ser en estos momentos controlada, pero bueno, todavía hay que atender las recomendaciones de las autoridades. Y desafortunadamente, bueno, se pueden suscitar eventos como el de Tlahuelilpan, donde hubo la explosión y murió tanta gente, y aún con este tipo de desgracias, la gente pues sigue haciendo esas perforaciones y sigue además protegiendo a quienes las hacen, como lo sucedió en Cuautepec en días pasados, que la gente corrió a la Guardia Nacional que estaba haciendo sus inspecciones y sus recorridos, precisamente protegiendo a estas personas. Y bueno, no sé si están amenazados, no sé si reciben algún tipo de beneficio o por qué razón lo hagan, pero finalmente están encubriendo a gente que puede llevarlos a la muerte, ¿no? Regresamos con este tema en unos minutos, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarles que nos pueden llamar al 771-107-0523 y 775-7550-0640. Regresamos. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. De las fugas clandestinas, pero antes tenemos la llamada del candidato de la planilla naranja por la dirigencia de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Julio Mayorga Hernández, a quien saludamos y damos la bienvenida a Café con Piquete. Muchas gracias, buen día a todos y todos, con el gusto de saludarles, amigas y amigas, Mireya, Berta, usted, porque de verdad es un placer estar con todos ustedes, comunicadoras, y que sabemos muchos de sus radioescuchas, de seguidores, son trabajadores de la educación. Y aquí su servidor poniéndose la orden de ustedes, y sobre todo la orden de todas mis compañeros y compañeros de este gran gremio magisterial. Muchas gracias. Pues cuéntenos, profesor, cómo va la campaña para la dirigencia del CENTE. Son 4 planillas las que están contendiendo. Así es, efectivamente, son 4 planillas que se registraron. La nuestra es la planilla naranja, que no está por demás decirles que es la mejor opción. En esta contienda que llevamos, una contienda de maestros, y a la cual yo invito precisamente a todos los que están participando que nos conduzcamos de esa manera. Pongamos en alto el nombre de ser maestro, que lo hagamos con dignidad, con civilidad, con responsabilidad y con mucho respeto. Y con respecto a la nuestra, nuestros actos de difusión que llevamos, vamos muy bien, muy contentos con todas y todos mis compañeros, nos han aceptado, nos han recibido, nos han abierto las puertas de todas las regiones donde hemos conocido. Estábamos terminando aquí una reunión con las compañeras y compañeros de oficinas centrales, y la verdad es que la respuesta es extraordinaria para este proyecto naranja. Oiga, pues usted hasta hace poco era secretario de Finanzas de la actual dirigencia sindical, y dicen que está usted muy respaldado por el profesor Luis Enrique Morales Acosta. ¿Esto le da ventaja a usted sobre los otros candidatos? No, fíjese que yo me siento respaldado por los compañeros de banca. Sí estoy
presente secretario de Finanzas, entregamos precisamente el día jueves 14, hacemos nuestro pleno seccional, que le entregamos el informe y con eso cerramos el proceso de esta gestión. Reconozco en el actual secretario su gestión, su capacidad de liderazgo, pero bueno, en este proceso tenemos la pena de libertad de participar todos los que así lo tengan. También es así que hay 4 planillas. Yo agradezco la posibilidad de haber trabajado estos 4 años, pero desde hoy les digo a mis compañeras y compañeros que después del 15 de julio, que seguramente saldremos ganadores, habrá un secretario independiente, un secretario con su propia toma de decisiones, que no habrá nadie detrás de mí, solo la dirigencia nacional. Profesor, entonces usted rechaza esos señalamientos donde dice que, bueno, aparte hay muchos recursos que vienen saliendo del CENTE y que hay amenazas para que voten por usted. Esto es totalmente falso, es un síntoma de debilidad, un síntoma de desesperación ante la nula respuesta que están teniendo para con nuestros compañeros. Yo lo dije hace unos días, estoy abierto a cualquier investigación, cualquier auditoría, porque estoy plenamente consciente de que he trabajado con honestidad. Y quien me conoce, inclusive los de enfrente me conocen porque hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, saben de mi trayectoria, inclusive hoy te lo puedo decir que quienes están allá fueron quienes invitaron a algunos de estos a participar, porque precisamente conocían mi trayectoria y la honestidad con que siempre me he desarrollado, porque es algo que traemos de cuna. ¿Cuáles son las 5 principales propuestas de la planilla naranja que usted encabeza? Bueno, las hemos agrupado. Primero, el incremento salarial nunca por debajo de la inflación. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance junto con la dirigencia nacional para que así sea como hasta ahora. No podemos permitir que ningún trabajador de educación, sus incrementos salariales estén por debajo del índice inflacionario, dado que significaría perder poder adquisitivo y eso no lo podemos permitir. También estamos proponiendo hacer la gestión de tener mesas permanentes de trabajo con el ISSSTE para que el servicio del médico mejore, que busquemos las alternativas para utilizar los recursos que tiene el ISSSTE, para que haya más médicos, más medicamentos y que, bueno, tanto mis hermanos jubilados como activos podamos tener un trato digno y desde luego un servicio a la altura que se requieren los maestros. También para mis compañeras y compañeros del personal de apoyo, seguiremos trabajando. Hoy tuvimos un incremento salarial considerable, pero consideramos que no es suficiente, debemos seguir trabajando en ello junto con la dirigencia nacional para que se siga incrementando. La obligación moral nuestra de cualquier organización sindical siempre es velar por los más vulnerables y así lo seguiremos haciendo. Y otro tema muy sentido para nuestras compañeras y compañeros docentes, el tema de la UCICAM, que es el organismo que rige la promoción, es decir, la posibilidad de ascender de mis compañeras y compañeros. Hoy, en sus procesos, lo único que ha hecho es convertirse en un obstáculo y no realmente en un apoyo para nuestras compañeras y compañeros. Buscaremos en las mesas de diálogo, en las mesas permanentes de trabajo, para que sin violentar la ley podamos encontrar los caminos para que realmente se convierta en un organismo que ayude, que no obstaculice a mis compañeras y compañeros docentes. Hemos agrupado en estas 4, pero no se nos olvidan todos los demás niveles, las 6 horas de telesecundaria, la basificación de horas interinas en secundarias generales y técnicas, la creación de campus de SAER en educación especial, trabajar por mis jubilados para que los bonos no solo se paguen en tiempo, que no tengamos que salir a las calles, sino al contrario buscar que empiecen a incrementarse. Esas son a grandes rasgos las propuestas, pero del nivel que nos hablen, del nivel que sabemos del tema y sabemos cómo resolverlo. Profesor Julio Mayorga, se señala que realmente la contienda está entre usted y el profesor Said Vargas. ¿Usted lo ve así? Y de ser así, ¿qué pasa con los otros 2 candidatos? ¿En algún momento usted les pediría que declinen a su favor? No, porque creo que están en todo su derecho de hacerlo, de participar. Creo que tienen que continuar, tienen que buscar la voluntad de las compañeras y compañeros. Nosotros estamos plenamente seguros. Y de la planilla que menciona, la verdad es que no nos interesa lo que estén haciendo o dejen de hacer. Nosotros estamos preocupados y ocupados en hacer lo que los compañeros de la base nos están solicitando. Estamos estructurando a detalle el plan de trabajo con todo lo que hemos
contenido, con las llamadas telefónicas que nos hacen, y seguro estamos que habremos de ganar de manera contundente este 15 de julio. Ya es este viernes la votación, es la primera vez que harán este ejercicio con 58,000 trabajadores de la educación, un voto secreto en 247 sedes. ¿Cómo harán para garantizar que la elección y que el voto se respete, profesor? Bueno, pues yo lo decía hace un momento, es una elección entre trabajadores de la educación, entre profesionales de la educación, que seguramente sabremos hacerlo de manera correcta, de manera responsable, y además hay un órgano, un Comité Nacional Electoral, que ya tiene a sus funcionarios de casilla, ya tiene a sus presidentes, sus escrutadores. También tenemos la oportunidad cada una de las casillas de tener un representante nuestro en esa casilla, lo que habrá de garantizar un proceso limpio, transparente, por lo menos de nuestra parte así será. Si alguien más está pensando en otra cosa, insisto, los invito a que honremos nuestro título, honremos el ser maestros, para poder llevar esta contienda al final con éxito, y obviamente con la voluntad de todas las trabajadoras y trabajadores de la educación. Profesor, por último, ¿ven que se lleven a cabo estas elecciones en paz? ¿Hará algún llamado a los trabajadores de la educación? Así es, yo considero que sí, insisto, creo que los trabajadores de la educación sabemos hacerlo de manera correcta, sabemos comportarnos, sabemos hacer valer, insisto, a nuestro título que tenemos, a ser profesionales de educación. Yo los invito, si alguien está pensando hacer algo diferente, que lo hagamos con toda responsabilidad, que asistamos a las urnas este 15 de julio, que lo hagamos entre 9 y 1 de la tarde, que es el horario en que estarán instaladas, y desde luego los invito a que en la secrecía de la urna voten por la mejor opción, que seguro estoy es la planilla naranja, es su servidor Julio Mayor. Muy bien, le agradezco, profesor, que nos haya regalado estos minutos para Café con Piquete. Y bueno, vamos a un corte comercial. No, agradecido con todos ustedes y con todos los que nos escuchan. Un abrazo y me suscribo a sus órdenes. Gracias, profesor. Regresamos. Esto es Café con Piquete. Regresamos. En esta elección pues son 4 planillas, una encabezada por el profesor Julio Mayorga Hernández, la planilla blanca por el profesor Said Vargas, quien por cierto pues había quedado de tener una llamada telefónica. Lamentablemente él anda de gira por la sierra y bueno, ya ven que allá no hay señal, no hay internet, no hay nada, y pues no pudimos tenerlos. También está el profesor Juan José Luna Mejía y Jesús Montaño, este último de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues ya yo creo que las y los profesores que pertenecen a este sindicato verán quién es su mejor opción y harán este ejercicio por primera vez de voto secreto el próximo viernes 15 de julio. Y pues, ¿por qué no nos sigues comentando de esas cifras que traes, Tino, de lo del hidrocarburo, del huachicol? Sí, les comentábamos que por la mañana se registró esta fuga de combustible en el municipio de Tetepango, concretamente en la comunidad de Ulapa, que por cierto el municipio de Tetepango, de acuerdo con el observatorio IGABIN, pues ha registrado en el primer trimestre del año 92 tomas clandestinas. Y bueno, a nivel nacional, ya lo comentábamos al inicio, Hidalgo sigue siendo el primer lugar en cuanto a este tipo de delito. Y en el primer trimestre del 2021 se tuvo un registro de 1,151 tomas. Y para este año 2022, bueno, tuvo un incremento a 1,383 tomas clandestinas. Esto es que se identifica una toma clandestina cada hora con 35 minutos. Y bueno, para ponerlo en comparación, el Estado de México, que es el que le sigue en la lista, pues ha tenido en este primer trimestre 361 tomas clandestinas contra 1,383. Recuerden que estas son las que se registraron en Hidalgo, y aquí, a diferencia de Hidalgo, se identifica una toma clandestina cada 6 horas con 51 minutos.
O sea que estamos alrededor de 4 veces más que ellos. Así es, y Guanajuato, que ya ven que ha tenido graves problemas de inseguridad generados precisamente por este delito, pues ahí han tenido solo 174 tomas clandestinas y se identifica una toma cada 12 horas con 35 minutos. Esta es la situación que se vive en el estado de Hidalgo. Pues muy lamentable, y más lamentable que la misma población de ciertos municipios proteja a estas personas. Yo creo que pues sí debe haber o amenazas o un tipo de ganancia, pero creo que a costa de la integridad de las personas, como ya vimos este lamentable suceso en Tlahuelilpan, donde murió tanta gente, y pues de pronto pareciera que es una oportunidad, ¿no? Conseguir hidrocarburo barato, y lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Y sobre todo lo peligroso. Pero bueno, vamos a otras cosas. Recuerdan que aquí tenemos una sección de lo bueno, lo malo y lo peor. Lo bueno. Lo bueno, pues yo celebro mucho que hay un hospital veterinario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que se ubica en Tulancingo, y bueno, es un hospital que se hizo básicamente para que fueran practicantes de la carrera de veterinaria, pero ya está abierto al público, y a mí me da mucho gusto que este tipo de hospitales ya puedan atender. Hay mucha gente que tiene sus mascotas y no tiene dinero para poder llevarlas a un veterinario, y ya lo vemos en la Ciudad de México, ya hay un hospital público para mascotas, y ahorita, bueno, pues ya el de Tulancingo, de la Universidad Autónoma, ya está abierto al público. Ojalá se replique este tipo de ejercicios en otros municipios, incluso con otras instituciones, porque yo creo que ya lo decía Gandhi, ¿no? Que como tratamos a nuestros animales es el nivel de evolución que tiene las sociedades. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto y yo aplaudo este hecho. Pero también lo malo, cuéntanos, Dina. Lo malo, bueno, ustedes recordarán lo que sucedió el viernes, un caso de maltrato animal en Actopan, brutal. Se empezaron a difundir imágenes, videos en redes sociales donde una persona pues con un machete lastimó severamente a una perrita llamada Negrita. El caso pues conmocionó a la ciudadanía, incluso intervino el gobernador Omar Fayad, quien ordenó también una investigación, y se hicieron ya las denuncias correspondientes ante la Procuraduría de Justicia. Es cada vez más recurrente este tipo de agresiones a los animales, sobre todo a los perros, que son los más vulnerables, y que bueno, se ha estado replicando en muchos municipios, lo hemos visto, y lamentablemente las consecuencias pues son fatales en algunos casos, pero tenemos que ir a un corte comercial y regresamos nuevamente con este tema. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la sección de lo bueno, lo malo, y habíamos dicho lo feo, pero yo creo que es lo peor, ¿no? Lo peor, no lo peor, lo peor. Sí, que es peor. Que es peor que lo peor. Entonces, bueno, en lo peor yo creo que la inseguridad y los hechos suscitados durante la semana pasada en distintos lugares de Hidalgo están terroríficos, ¿no? Como el asesinato de una comerciante a la entrada del mercado Miguel Hidalgo. La verdad es que tiene ya a la ciudad de Pachuca en psicosis de en qué momento nos va a tocar una bala perdida, pero lo mismo encontramos otro tipo de delitos o ejecutados en otros municipios, y la verdad es que pues no estábamos acostumbrados a esto, ¿no? En Hidalgo, pues aun cuando seguimos siendo de las entidades más pacíficas y más tranquilas, pues ya hay este tipo de delitos. Imagínense cómo estarán los demás estados de la República, ¿no? Sí, lamentable lo que está sucediendo, pero bueno, ahora vamos con la política. ¿Qué les pareció? Cuéntenos. Ya se presentó el tan esperado equipo de transición para el gobierno de
Omar Fayad y de Julio Menchaca. Y bueno, este equipo va a estar encabezado por Santiago Nieto Castillo, que él es, recordemos, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, asesor jurídico en el Consejo Local del Distrito Federal, también fue titular de la FEPADE y bueno, lo recordamos también mucho por todo el trabajo que hizo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y esto por parte de el grupo de Julio Menchaca, quien también está Guillermo Olivares Reina. Él va a estar coordinando todos los trabajos de la transición, mientras que Santiago Nieto va a ser asesor. Y Guillermo Olivares es licenciado en Derecho por la Universidad del Estado, secretario técnico de la Comisión de Planeación y Ejecución de Trabajos Legislativos en el Congreso de Hidalgo. Y por el gobierno de Omar Fayad, Mireya, está César Romo. Está José Luis Romo. Y César Mora, ¿verdad? César Román Mora Velázquez, licenciado en Derecho por la UNAM, actual titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, y bueno, está también José Luis Romo Cruz, economista, egresado del ITAM, actual titular de la Secretaría del Ejecutiva de Políticas Públicas del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues llama la atención que por primera vez es un despacho ajeno a cualquier institución pública el que va a hacer esta transición encabezada esta vez por el polémico Santiago Nieto, que hizo varias persecuciones y varias detenciones, entre ellas la del ex rector de la UASH y expresidente del patronato de esta institución, Gerardo Sosa Castellán, pero finalmente, bueno, pues también está haciendo esta transición de manera simultánea con el estado de Tamaulipas, ¿no? Allá con el gobernador electo Américo Villarreal. Seguramente van a encontrar información interesante ahí. Sí, yo creo que fue lo que más causó expectación, ¿no? La presencia de Santiago Nieto, quienes incluso algunos ya lo veían también integrado al gobierno de Julio Menchaca, pero bueno, él ya dijo que no, que Hidalgo para los hidalguenses. Y bueno, esperamos que en breve también ya den a conocer la lista de quiénes son los secretarios. Y mientras tanto, este equipo de transición también del gobernador electo Julio Menchaca está compuesto por 54 funcionarios quienes van a estar atendiendo las diversas dependencias del gobierno. Y bueno, tenemos como en la Secretaría de Educación Pública se nombró al doctor Natividad Castrejón Valdés, en la Secretaría de Gobierno al licenciado Alejandro Velázquez Mendoza, en el despacho del gobernador al maestro Enrique López Rivera, así también en el Instituto Hidalguense de las Mujeres la licenciada Berta Miranda Rodríguez, en Ciudad de las Mujeres la licenciada Sandra Alicia Ordóñez Pérez. Estos son parte de el equipo de transición del gobernador electo Julio Menchaca. Pero tú tienes otros nombres, Mireya. Sí, claro, está también en el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal Juana María Márquez Parrazales, en el Centro de Justicia para las Mujeres la licenciada Neida Naranjo Baltazar, en la Secretaría de Finanzas la licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública María Esther Ramírez Vargas, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia la maestra Mónica Patricia Mistega Trejo, en Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial al licenciado Jorge Alberto Reyes Hernández, como algunos ejemplos, Dino. Y pues yo creo que aquí podemos ver que sí hay esa conciliación por parte del gobernador electo de integrar no solamente al equipo cercano a él, a esa gente que ya viene trabajando temas con él desde mucho antes que fuera candidato, sino que también hay otras personas que son o que han sido parte de otros grupos políticos, de otros equipos y ahorita están integrados a
este equipo de transición. Entonces yo creo que eso habla de esa conciliación, de ese poder ya dejar atrás la campaña y dejarse de polarización, de todos esos discursos de que solo dividen, y yo creo que con este equipo puede hacer esta transición, este paso de una manera no solo responsable, sino pacífica también. Y por otra parte, pues ya lo dijo el gobernador actual, Omar Fayad, que bueno, pues ahí está abierto, ¿no? Que si alguien tiene que pagar algo, pues va a pagar, y creo que en los últimos meses hemos visto algunos escándalos en ciertas áreas del actual gobierno, pues en donde no todos los funcionarios públicos se comportaron de la mejor manera. Así es, pues sí, causó todo una polémica los señalamientos del gobernador, ¿no? Pero además ya lo venía advirtiendo, quien hizo mal las cosas pues tiene que enfrentarse a la ley, a lo que dicten las normas, y bueno, pues ya cada quien sabrá lo que tiene ahí en el costalito y qué hicieron bien y qué hicieron mal. ¿Habrá algunos que sí estén temblando? Pues yo creo que sí, ¿no? Hay varias secretarías o varias dependencias que tienen señalamientos ya desde antes, y seguramente investigarán a fondo, aunque en algunas ya no están, ¿no? Como por ejemplo en la Policía Industrial Bancaria, que tuvo tantos señalamientos, tantos cuestionamientos, sí, claro. Ahí su exdirector, y luego bueno, salió a raíz de un accidente, después de una borrachera. Entonces creo que nunca nombraron a un sustituto, y finalmente nada más hay un encargado o encargada de pues ahorita como provisional. Seguramente ahí le van a rascar algunas cosas, y bueno, lo que ya sabemos de las estaciones de Radio y Televisión de Hidalgo, que ahí hubo no sé si una omisión, una negligencia o qué sucedió, pero bueno, están en ese proceso de rescatar las estaciones que están por perderse a partir de noviembre del año que entra. Entonces yo creo que ese será otro tema muy importante que van a tener que revisar. Y yo creo que hay otras áreas, ¿no? Como en obras públicas. Sí, el famoso puente atirantado, ¿no? Que tiene tantos señalamientos. Y bueno, recordar que pues a Santiago Nieto no le tiembla la mano. Entonces, pues hay que tener en orden todos los documentos, y veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Y bueno, del equipo también que forma parte de la transición, vemos a gente pues con mucha experiencia en áreas importantes, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una transición buena. Esperemos que esto sea para bien de todos los hidalguenses. Y bueno, y consecuentemente va a haber cambios en el partido que llevó a Julio Menchaca a la gubernatura en Morena, porque bueno, ya vimos que Sandra Ordóñez es parte del equipo de transición, y se dice por cierto, Mireya, Sandra Ordóñez tiene por ahí algunos señalamientos, ¿no? Graves, de que intentó callar las voces de algunos trabajadores que ellos alegan fueron despedidos de manera arbitraria después de que se les contratara en este proceso electoral, y señalan a Sandra Ordóñez, quien está encargada de la Ciudad de las Mujeres. Y se tiene planeada ya el cambio el 30 de este mes, ¿no? El cambio del consejo que preside este instituto político. Entonces, bueno, pues ya se irá poniendo bueno también eso, ya hablaremos. Que pongan las cosas claras también, ¿no? Si Sandra Ordóñez cometió alguna arbitrariedad en contra de los trabajadores, pues claro, que se señale, ¿no? Porque de repente nos vaya a pasar como en el gobierno federal, que hay algunos señalamientos y no pasa nada, ¿verdad? Pues esperemos que sí pase, esperemos que todo se aclare, y esperemos que esto vaya avanzando. Ya platicaremos en el próximo programa de este tema de la renovación de la dirigencia, así como en el PRI, que tienen ahí pues muchas voces, ¿no? Al interior del partido. Bueno, también acá ya veremos quién se queda al frente, porque bueno, hay equipos contrarios al gobernador hoy electo, Julio Menchaca, que se dicen muchas cosas. Se dicen que no apoyaron, se dicen que están en contra, se dice que tienen secuestrado al partido a nivel local. Entonces, bueno, pues ya se irá viendo el chisme bueno en los próximos días, Dino.
Así es, y bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero bueno, pues nos escuchamos dentro de 8 días. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, saludos a nuestras compañeras y compañeros enfermitos, que se recuperen pronto, por favor. Los extrañamos aquí. Y al rector de la Universidad Pedagógica, que nos dejó plantados, el maestro José Cortés, que había quedado de estar con nosotros, pero bueno, no pudo, ya será en otra ocasión. Mientras tanto, le mandamos un saludo. Que tengan excelente semana. Esto fue Café con Piquete. Recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana.